Hace unos días me reuní con integrantes, jubilados y pensionados de Copipé, gente que cada mes se salen a la calle a pedir que se les paguen puntualmente los recursos que Finanzas no les ha podido juntar en tiempo y forma. Creo, sinceramente, que de soberanía no puede ser indiferente a la falta presupuestal para que se les pague puntualmente cada 15 días o cada 30 días a personas de la tercera edad los recursos que por derecho le corresponden. Esta iniciativa, este punto que quiero presentarles tiene que ver con algo sinceramente de cuestiones de peso y moral. Ellos trabajaron muchos años de su vida, pero aquí quiero hacer extensivo que lo hago porque me lo ordenó los integrantes de Copipé. Este punto y esta tribuna es para que hablen ellos, y vengo a hablar a nombre de la maestra Adriana Chávez Tejeda, del maestro Jerónimo Reyes Hernández, de María René Montero Mora y de Rosario Arellano Libreros, que representan a este grupo de pensionados. Espero que sea visto y que se le remita por medio de mis compañeros a la Secretaría de Finanzas, que dé un carpetazo al espectáculo que se da cada rato cuando van a cobrar a los bancos. Son gente que ya trabajaron, gentes que ya aportaron, gentes que trabajaron decente y transparentemente. Espero a mis compañeros, porque los que están aquí algún día van a ser adultos mayores y van a recibir su pensión. Y hagámoslo por ustedes, y hagámoslo por ellos.